Damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno como tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1, y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí, ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que recomendaciones, inquietudes y aportes nos los pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. Con no poca influencia del cine y la televisión hemos ido normalizando celebrar fiestas extranjeras como si fueran nuestras. Hemos adoptado tradiciones foráneas como el Día de San Valentín, el Cyber Monday, el Black Friday y el Halloween. Los relatos audiovisuales han ido adaptando y legitimando como universales festividades que en algunos casos tienen un origen comercial, a veces estrictamente local, o los han reconfigurado con tradiciones propias, ya sea por razones religiosas, culturales o de identidad. Por esta época, calabazas, telarañas, figuras asociadas al terror y a los disfraces convocan a celebrantes sin que se tenga necesariamente conocimiento de sus orígenes y sin preocupaciones muchas de las veces más allá de la fiesta. Nos preguntan nuestras audiencias de qué manera los formatos audiovisuales y esta pantalla imponen modelos extranjeros que no están en las costumbres colombianas o ya forman parte de esas costumbres. Los medios audiovisuales, los discursos de la televisión, las novelas y la no ficción a veces le dan más relevancia al Halloween que a otras celebraciones colombianas. ¿Es eso justo? ¿La televisión influencia o propaga esa celebración de este tipo de festividades? ¿Qué iniciativas culturales se han impulsado para acompañar o preservar las costumbres nuestras? Pues bien, para profundizar en estas inquietudes de nuestros televidentes, nos acompañan esta mañana Lina Cardona, productora cultural, directora de comunicaciones de la Urbe. Lina, buenos días. Gracias, Mario, por tu invitación a este importante programa. Muchas gracias por acompañarnos. Está Álvaro Vanega, cinéfilo, tallerista, guionista, dramaturgo. Ha publicado novelas de teatro, antologías de cuento y novelas y es reconocido como una de las voces literarias acerca del terror colombiano. Álvaro, buenos días. Hola, Mario. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Y está Esteban Cruz, escritor, antropólogo, magíster en historia. Ha publicado Los monstruos en Colombia sí existen y Vampiros, caníbales y payasos asesinos. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Mario, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y también está María Margarita López, historiadora con 20 años de experiencia en el sector cultural en Colombia y en Estados Unidos, además de experta en creación, planeación y ejecución de proyectos de formatos editoriales y exposiciones audiovisuales. María Margarita, buenos días. Hola, muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy especial a toda la audiencia de Canal 1. Gracias por estar con nosotros. Para iniciar, escuchemos las propuestas e inquietudes que plantean nuestros televidentes, quienes propusieron el tema que nos convoca esta mañana. A mí me parece que nosotros sí celebramos el Día de los Niños. Es el Día de los Niños, no de las brujas. Nosotros celebramos ese día con alegría, para los niños, cosas lindas, juegos hermosas, no monstruos, que eso es lo que nos enseña por allá y eso no estoy de acuerdo con eso. Yo creería que como colombianos deberíamos ir a nuestras raíces, ¿no? A nuestras costumbres, nuestra tradición. Es algo que no es de nosotros, ¿sí? Al fin y al cabo es una festividad. El Halloween, nosotros vivimos en Cancún, Playa del Carmen, y estamos muy arraigados lo que es al turismo americano-canadiense. Y esto, al ser una festividad de ellos, pues la tenemos muy a mano. Todas las ciudades hay una celebración diferente, todas las fechas y son conmemorables para cada ciudad y caracterizan a esa ciudad. Esas son las cosas que se deben contar, que los niños deben aprender para tenerlas en su vida como su origen, de dónde vienen y de dónde están en estos momentos. Siento que
es un problema de fondo estructuralmente hablando respecto a la poca identidad que a veces podemos tener respecto a ser colombianos, ser latinoamerizanos. Y el hecho de traer a colación como culturas internacionales como pueden ser la de Estados Unidos es simplemente más comercialización, capitalismo y que de pronto se siguen perdiendo las costumbres como nacionales que en algún punto deberíamos tener en fechas específicas. No siempre solo compartirlo de afuera, sino tener algo de adentro. Digamos que la televisión nunca hace un enfoque sobre nuestra apropiación a la cultura, por así decirlo. Entonces realmente nunca hemos visto disfraces sobre algo colombiano, ¿sí? Siempre nos apropiamos como de algo fuera de nuestro país y nunca sobre nuestro país, y no tenemos sentido de pertenencia. Pertenencia, Lina, identidad, un reclamo unánime. ¿Es justo, pero sobre todo, es coherente el de nuestros televidentes? Sí, claro que sí. Yo creo que el Halloween en esta fecha tan especial remonta desde hace 2000 años a una celebración pagana que se hizo por los celtas y es una tradición exclusiva de Irlanda, Inglaterra y en el norte de Francia, que se fue con el paso de los años popularizando en Europa hasta que en 1840 llegó a Estados Unidos y allí pues fue adaptando manifestaciones locales y a través de la televisión y el cine toma un auge a nivel global y ahí es donde ya todo el universo empieza de cierta manera a celebrar estas tradiciones, pero estamos dejando por completo a un lado todas las historias de terror que finalmente es lo que la gente quiere oír por estas fechas. Las tradiciones culturales colombianas están rezagadas a un lado para adaptarnos a las universales. Identidad versus celebraciones. ¿Tú qué piensas? La verdad es que si nos ponemos a pensar en lo de la identidad, pues, por ejemplo, la Navidad en realidad no pertenece en realidad a lo que somos como colombianos. Entonces, sí hay un poco de incoherencia cuando hablamos sobre que, bueno, es que Halloween no nos pertenece y todo esto. Sí, puede ser que no haya iniciado acá, pero es inevitable que al final nos permeemos de este tipo de tradiciones. Sí queda claro que, no sé, el Moán, la Llorona, la Patasola, la Candileja, bueno, lo que sea, sí están un poco olvidadas, pero los que estamos creando contenido de terror en Colombia, sí estamos poniendo atención en eso y estamos trayéndolo poco a poco. Cada vez son más libros, por ejemplo, lo que tiene que ver con literatura, que estamos explorando ese tipo de temáticas y creo que poco a poco se va a volver como a recuperar un poco. Sin embargo, no hay que satanizar, decía uno de los televidentes, una de las televidentes, que los monstruos y que eso está bien. Al final el miedo es un lenguaje universal y también hay que abrazarlo, ¿no? y celebrarlo de alguna manera. Bueno, eso lo trajo el cine, particularmente el terror asociado a la fiesta de la víspera de Todos los Santos, que es como debiéramos llamarla antes que Halloween. Pero fue el cine el que se encargó de asociar esa víspera al terror. Bueno, el cine y también muchos elementos culturales también. Lo que sucede es que esta fiesta entra por allá en los años 20 a Colombia. Colombia es un país mestizo, católico, y la fiesta se transforma en una fiesta de niños. En Estados Unidos y otros lugares es una fiesta pagana en donde se celebra colectivamente lo oscuro. Pero cuando llega a Colombia, lo que sucede es que se vuelve una fiesta infantil porque los niños empiezan a disfrazarse. Lo que ha sucedido después de los años 20, 40 y 50 es que estos niños crecen y ya no es una fiesta para niños. Hoy es una fiesta de bares, es una fiesta de discotecas. La fecha en la que las discotecas se llenan en Bogotá es la fecha de Halloween, hay que hacer fila. Y es porque estos niños crecieron y ya no van por dulce, sino van por aguardiente, sino que van por irse a comer y ya no se disfrazan de gitana como la mamá los ponía o de locos, sino ahora se disfrazan de Barbie, de Oppenheimer, de hamburguesa. Y es porque de alguna manera la sociedad lo que hace es mestizar estas fiestas y adaptarlas. Y una ciudad como Bogotá, que nunca tiene carnavales porque se cancelaron en los años 40, sustituye los carnavales por el Halloween. Y en el resto del país, Lina, entonces hay un sincretismo, ¿sí? Se junta la fiesta de la víspera de Todos los Santos, que es fundamentalmente religiosa, la fiesta de los niños, este culto al terror, pero luego la superficialidad de lo comercial llevado a la rumba y demás. Pero la televisión, en particular, ¿cómo contribuye en una u otra dirección a propagar este tipo de costumbres y de tradiciones? Yo creo que de pronto un poco la televisión pública ha abierto un poco más el espacio para que creadores de contenido como nosotros puedan mostrar de cierta manera nuestras raíces y nuestra cultura, porque las historias de terror que se mueven alrededor de estas fechas definitivamente son infinitas, más allá de La Llorona, el Moán. Yo creo que hay cientos y cientos de miles de historias que si nosotros como directores, realizadores, guionistas
nos adentráramos de pronto un poco más en nuestras raíces, en nuestras culturas indígenas, sobre todo que es rica en argumentos, es posible que le pudiéramos dar un giro a la televisión en general de Colombia y salirnos un poco de los formatos tradicionales, bueno, que estamos tan cansados los colombianos de ver. Siempre nos preguntamos, ¿dónde está el relato nacional? ¿Dónde está la narrativa esa que nos pertenece? ¿Es esta, María Margarita, una posibilidad para que los medios de comunicación a través de la ficción y la no ficción ayuden en la construcción de la identidad cultural? ¿Tú qué piensas? Con respecto a tu pregunta, si reemplaza la identidad cultural, no creo per se que la reemplace. Creo que obviamente hay una influencia muy grande por parte de los Estados Unidos por esa influencia tan grande que tienen todos los medios de comunicación, que además se refleja en el mercadeo, se refleja en la estética, se refleja en objetos que consumimos. Pero yo pienso que hay un proceso de sincretismo muy similar al que sucede precisamente, o el que sucedió precisamente con la fiesta pagana de Halloween, que se reemplaza por la fiesta de los santos, que transmuta su nombre y que digamos termina siendo una plétora de experiencias en donde toda la experiencia cabe. Yo creo que, por ejemplo, la Navidad también es un buen ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos la influencia norteamericana de traer árboles de Navidad, que eso además incluso es una tradición inglesa, pero también hacemos el pesebre, también tenemos el Niño Jesús y también cantamos el burrito sabanero. Entonces creo que pues Halloween tal vez lo que sí ha pasado es que la fiesta cristiana como tal, que es el Día de los Santos, esa fiesta sí se ha ido desplazando, pero también vale la pena recordar que hoy en día, a partir de la Constitución de 1991, también somos un país secular. Muy bien, televidentes preguntando y participando, escuchemos. En un país de mitos y leyendas populares como Colombia, resulta curioso la fuerte acogida que tiene el Halloween. Me gustaría saber de qué forma los formatos audiovisuales podrían dejar de imponer simbolismos relacionados al Halloween y más bien fomentar simbolismos o tradiciones propias de Colombia. Gracias. Álvaro, un poco el planteamiento del programa, la utilización de símbolos en los programas. Por ejemplo, ¿qué tienen que ver las calabazas con la identidad nacional? Sí, bueno, claramente no es que sea muy colombiano el asunto de las calabazas, sin embargo sí tenemos que tener en cuenta algo, y es que al final el cine y la televisión pues son un negocio, ¿no? Y finalmente hay que darle a la gente lo que pide. Sí pienso que claramente hay que tomar este tipo de cosas que son muy colombianas, lo que hablaba Margarita sobre el burrito sabanero y todas estas cosas, pero también mezclarlas con lo que viene de otros lados. Al final no se trata, esto es un negocio, no se trata de inventarnos la rueda, sino de ver de qué manera tomamos aquello que funciona, que sabemos que funciona, y lo traemos a este país, ¿no? Creo que los que estamos creando contenido al final le apuntamos es a eso, algo que sea universal, pero que al mismo tiempo sea muy local. Esteban, ¿es falta de fe, es falta de convicción nuestra en nuestras raíces? Por ejemplo, funcionan los relatos en torno a la selección, funcionan los relatos en torno a los carnavales, funcionan los relatos en torno a las ferias, la Feria de Cali, la Feria de Manizales, el Festival de Blancos, en la medida en que la televisión pone su ojo acá. Lo otro, ¿qué es? ¿Una fórmula fácil? ¿Tú qué piensas? Obvio, hemos visto las películas de terror norteamericanas, y eso de alguna manera crea esa sensación de que el Halloween es una fiesta ligada al terror, pero el Halloween colombiano no es de terror. El Halloween colombiano es de fiesta, es una cultura festiva, es disfrazarse de otro, y además marcan tendencias los disfraces. La televisión lo hace, pero no mediante el terror. Por ejemplo, el cine, está de moda Barbie, tendremos 1000 Barbies. No significa que van a salir Barbie sea un monstruo, no, yo me he visto como algo que es tendencia con lo que me identifico. Los espantos, la Llorona, la Madre Monte, el patetarro, están en las historias de los abuelos y crean es identidad. Por eso nadie se va a disfrazar del patetarro, porque lo que espera es escuchar en una finca a las 12 de la noche que le cuenten esa historia. Lo que espera la gente es disfrazarse de Iron Man o disfrazarse de Thor, por ejemplo, si está de moda esa película. En los espacios televisivos, informativos, Lina, por ejemplo, hubo una oleada, ya por fortuna superada, de adornar el set de telarañas, arañas, cosas oscuras, que no tienen nada que ver con la información, ¿verdad? ¿Tú crees que se deben mantener, se deben recuperar o se deben abolir?
Yo lo que creo es que los que trabajamos en medios de comunicación tenemos que ser conscientes que somos pioneros, que nuestra voz puede ser oída en todo el país y por muchas personas y debemos romper esquemas sin miedo. Yo siento que la falta de oferta de canales en Colombia nos hace de pronto ser un poco temerosos a poder mostrar otro tipo de información y por eso casi siempre los creadores de contenido se van por el camino seguro para que vayamos a la fija con los televidentes que nos van a ver. Yo siento que si superamos eso de cierta manera y empezamos a imponer sin miedo nuestros rituales, nuestras tendencias, nuestra cultura, nuestra identidad, es posible que nosotros podamos llevar eso a otro nivel. Más televidentes interviniendo y participando. Escuchemos. Mi pregunta es de qué forma los medios de comunicación y películas han adoptado Halloween a las tradiciones y costumbres colombianas. Bueno, lo han hecho difícilmente. El cine, algunas cosas, lo que hemos mencionado, fútbol, carnavales y fiestas, pero tradiciones no mucho. Y esta es una contradicción y es una paradoja, ¿verdad? Solemos decir a la hora de hablar de creación de contenido, lo local vende, ¿verdad? Y lo local de otros países vende. Pero parece que no tuviésemos fe en que lo local nuestro también vende, en el territorio, en la raíz, allí donde se originan las costumbres y las tradiciones. Álvaro. Sí, bueno, es innegable, no podemos tapar el sol con un dedo, y es que, por ejemplo, en cuanto a lo que tiene que ver con el cine de terror en Colombia, hay un declive impresionante en este momento, sobre todo en cuanto a conexión con el público. No estoy hablando de la calidad de las producciones. Ahora bien, sí hay producciones que han logrado tomar algo muy colombiano y convertirlo de alguna manera en que sea universal. Estoy hablando, por ejemplo, de películas como El Páramo o Al final del espectro, incluso las de Jairo Pinilla, que lo que hicieron fue eso precisamente, como tomar algo que es de nosotros y al final adaptarlo para que mucha gente conectara con eso. Insisto en lo siguiente, y es que al final sí hay que buscar la conexión con el público. Y por eso, por ejemplo, lo que dice Lina, sí me parece que por eso hay tanta gente migrando a los medios digitales, porque en los medios digitales la gente es mucho más libre y sencillamente se arriesga a hacer como que bueno, hagámoslo y pues no estoy perdiendo acá millones de pesos, vamos a intentarlo. Y por eso como que hay cada vez más y más gente, miles de personas migrando a lo digital. Ahí está precisamente como esa amalgama que siento que es lo que hay que lograr y que al final es lo que va a lograr finalmente la conexión con el público, con todos los colombianos, que es lo que estamos buscando todos. Y la pregunta central de nuestros televidentes, Esteban, ¿y los niños no quedaron en el epicentro de esta fiesta? ¿Y los niños en el relato audiovisual, en el relato de esta pantalla, qué se hicieron? Claro, lo que sucede es que la infancia hace un tránsito. La infancia de los años 80, de los años 70 estaba muy ligada a la televisión. Todo el mundo veía televisión. Todo el mundo es todo el mundo. Y las narrativas que llegaban eran narrativas de lo que llamaban enlatados, que eran programas de televisión que traían y proyectaban en las pantallas y que estaban ligadas a esa cultura. Los niños salían a disfrazarse como todavía lo hacen, pero los niños de los 80 y los 90 crecieron y hoy tienen 40 años, como yo. Y como tienen 40 años, tienen todavía el recuerdo del disfraz, pero se convierte en un mundo adulto, que es algo que no teníamos antes. Antes llamábamos las fiestas de locos, hoy en día se llaman las fiestas de Halloween. Pero quería decirle algo que es muy interesante con lo de los muñecos y las telarañas. Y es que esos muñecos y telarañas se repiten en lugares impensables en Colombia. Entonces usted va hoy a una panadería y tiene una araña de plástico encima de una almojábana. Eso antes era asquiento y asqueroso, pero en Halloween se permite, porque abre las ventanas de algo que llamamos la festividad y antes se ve con gracia, ¿no? Muy bien. A propósito de niños y niñas y las narrativas audiovisuales, ¿se impusieron las norteamericanas en ese sentido sobre las nuestras, María Margarita? Yo sí creo que la influencia de las narrativas, particularmente infantiles, que son producciones de Disney, de DreamWorks, de Pixar, sí han logrado opacar bastante nuestra forma de aproximarnos a los mitos y a las leyendas colombianas. Los mitos nos hablan mucho de la cosmogonía de nuestros antepasados indígenas y las leyendas pues nos hablan de diferentes cuentos y experiencias a través de personajes que son muy interesantes y muchos de ellos tienen connotaciones morales y creo que sí hemos perdido esos vínculos con estos personajes, además porque además ellos también nos hablan de esta relación entre el más allá, entre la fantasía, ¿no? Tenemos el Moján, tenemos la Patasola, la Madre Monte,
Incluso hay otros que siguen más vivos en nuestra cultura, como Francisco el Hombre o el Hombre Caimán, pero de pronto sí nos falta como un mayor ímpetu en seguir narrando y en seguir rescatando estas figuras. Creo que hay una gran oportunidad, digamos, sé que la televisión pública ha hecho unos grandes esfuerzos en rescatar estas narrativas. Sé que hay varios programas animados en donde se cuentan estas historias, pero desde las producciones privadas y desde las producciones más grandes sí haría falta un ímpetu más grande, escarbar más nuestra cultura, nuestro folclore, para seguir consolidando narrativas que se alejen un poquito de las líneas de la violencia o del narcotráfico, que han sido un poco las líneas dominantes de los últimos años. Muy bien, recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos algunos de los correos que ustedes nos han hecho llegar recientemente con Sofía Neira. Sofía, buenos días. Mario y televidentes, muy buenos días. Nuestro primer correo dice: hola, en relación con el programa Naruto Shippuden, ¿por qué no siguen dando los siguientes capítulos? Me gustaría ver el anime completo, ya que solo Canal 1 lo transmite. Gracias. Nos escribe Carl Baltrag. Oportunamente el Canal 1 vuelve a presentar por temporadas este tipo de series. No las pueden montar en la página web por derechos de autor, pero en esta pantalla seguramente lo volverán a ver, Sofía. Desde que decidieron alargar el programa Lo sé todo a los fines de semana, presentan la repetición de la repetición. Saturan a la gente, deben dejar descansar al televidente. Nos escribe Olga Lucía Mota. Muy bien, variedad. Es la insistencia sobre todo para los fines de semana, Sofía. Es una falta de respeto la inestabilidad de los horarios en las programaciones. Y me refiero a la programación de The Last Kingdom. Nos escribe Gillian Visconde, Beatriz González y Andrés Felipe Catuche. Entre otros televidentes molestos porque les cambian las reglas de juego. Hay que respetar los horarios. Ese es el pacto con las audiencias. Muchas gracias a Sofía Neira por los correos, a nuestros televidentes que nos escriben. Y a propósito de televidentes, ¿qué tienen para proponer con respecto al tema que estamos trabajando esta semana? Escuchemos. Programas más instructivos con respecto al peligro que están corriendo los niños actualmente. Que los pongan en precaución para que los niños aprendan también a defenderse y a no confiar mucho en la gente. No deberíamos disfrazarlos según las películas que sacan, que mandan, sí, enlatados americanos, ¿no? Que Colombia está por varias regiones, varias culturas. Todas esas culturas las deberíamos inculcar a nuestros niños para que ellos se disfrazaran de esa forma. Mi jalón de orejas para todo el mundo es que no dejemos que se vuelva a fechas comerciales como Día de la Madre, Día del Padre, el Día del Amor y la Amistad, porque uno lo hace todos los días y estar pendiente de los niños y hacerles un buen acompañamiento. La televisión debería inculcar eso, de que se haga es tradicional algo colombiano, que se regalen cositas colombianas, por ejemplo la calabaza, las cosas, muchas veces se hacían los dulces en casa y todas esas cosas sería súper chévere, pero ahorita todo es el celular, del internet, bueno, tantas cosas, todo es extranjero, nada colombiano. Bueno, el reclamo otra vez es unánime en lo que tiene que ver con recomendaciones. Y en esta parte final de nuestro espacio donde entramos a proponer, a dejar alternativas, ideas, ¿tú qué tendrías que decirle, Lina, a creadores de contenido, a periodistas, pero también a los televidentes en torno al relato audiovisual sobre identidad y festividades en esta época sobre todo? Yo creo que estamos en un círculo vicioso, porque finalmente los creadores de contenido pues deben ofrecerle al público lo que consumen. Y nosotros desde nuestras casas una forma de aportar y cambiar la dinámica que tenemos en la actualidad es de pronto aprender a ver un poco de televisión distinta y salirnos de los narcotraficantes y prepagos que estamos hasta la corona hace tanto tiempo de ver la misma información. Mi invitación es hoy a todas estas personas que viajemos
¿cuántos de nosotros no conocemos más países por fuera que municipios dentro de nuestro país? Leamos, cuando nosotros nos adentramos en nuestro país, empezamos a encontrar sorpresas que son increíbles de digerir, y desde ahí, desde nuestro alimento para la mente y para el alma, es donde pueden empezar a nacer grandes ideas para transformar la televisión colombiana que tanto necesitamos y estamos en mora hace mucho tiempo de cambiar. Álvaro, sugerencias, televisión, relatos, identidad, festividades. Mi primera sugerencia es para el público en general. Pienso que en primera medida hay que dejar de desdeñar de lo comercial. Al final, por ejemplo, lo que mencionaba Esteban, la señora dueña de la panadería que pone sus telarañas y todo eso y vende más con eso, pues está perfecto. Tenemos que dejar de desdeñar de lo comercial. Para los creadores de contenido, creo que es muy parecido a lo que dice Lina. Hay que buscar, o sea, en realidad las historias que hay en Colombia son increíbles. Hay un montón de gente, por ejemplo, escribiendo libros en este momento. Somos un montón de personas ya. Hace unos años éramos 2 o 3 con Esteban y yo, y ahora hay un montón de autores y autoras, tal vez unos 20, que estamos construyendo esto. Entonces hay que ver para estos lados, empezar a crear esas historias a nivel audiovisual y sobre todo perder el miedo a que, por ejemplo, no, es que en Colombia la gente no ve o no lee terror. Eso es una mentira absoluta. El terror mueve millones y millones de personas, no solo en el mundo, sino en Colombia, pero claramente entonces sí podemos traer estas historias muy de acá, el hombre caimán, por ejemplo, lo que estaba mencionando Margarita, y convertirlo en algo que de verdad pueda conectar con la gente y que sea quitándole ese peso como satánico y raro de que sea comercial, ¿no? Muy bien, Esteban, tareas para la televisión, para esta televisión en particular. Yo creo que tenemos que comprender que cada manifestación social tiene un espacio y un lugar. No podemos pedir que aparezca entonces un desfile de lloronas, moanes y patasolas en la mitad del Halloween. Eso no se puede pedir porque es otro espacio. En Colombia tenemos desfiles de leyendas por allá en Medellín, uno va por allá al Espinal y le tiene una estatua al Moán, uno va por allá a Cafalandia y allá le tienen entonces la estatua de la patasola. Es un espacio diferente porque uno tiene que ver con la identidad y la leyenda y el otro tiene que ver con la festividad. Entonces, Colombia ha adaptado el Halloween como algo de fiesta y en las televisión, y la televisión tiene que hacer de alguna manera un eco a esto, ¿no? No podemos decir simplemente esto es extranjero porque ya es nuestro y así lo celebramos, diferente a como lo celebran en otros lugares del mundo. Muy bien, María Margarita, tus ideas, tus tareas. Bueno, esa pregunta me encanta porque creo que aquí es donde la historia tiene una relevancia única y aquí es donde pues, hay una invitación abierta a todos los productores, tanto los que se dedican a hacer televisión pública como televisión privada, y diferentes contenidos en diferentes plataformas, en diferentes formatos, que revisemos la historia, que revisemos con una mirada mucho más o menos sesgada de la violencia y de las narrativas que hemos ido desarrollando desde hace 20 años y de pronto mirar otras formas como el costumbrismo y otras prácticas sociales como para poder alimentar nuestra creatividad y seguir construyendo otro tipo de narrativas. Yo creo que Colombia es un país absolutamente fantástico, no obstante es el país del realismo mágico, en donde tenemos todo el potencial narrativo para poder explotar historias que puedan verse perfectamente traducidas en contenidos audiovisuales. Muy bien, es María Margarita López, historiadora, con 20 años de experiencia en el sector cultural colombiano y en Estados Unidos. Muchas gracias por participar en nuestro espacio. Lina, gracias por estar con nosotros. Gracias, Mario. Encantada de estar en tu programa. Muy bien, Lina, productora ejecutiva, directora de comunicaciones de la URBI, muy amable por las ideas. Álvaro Vanegas, cinéfilo, tallerista, guionista, dramaturgo, muchas gracias. A usted, Mario, y por supuesto un saludo muy especial a todos los televidentes. Esteban, muchas gracias. Gracias a usted, Mario, y gracias a todos los que nos están viendo. Esteban Cruz, que es escritor, antropólogo, magíster en historia, escritor también, hemos dicho, entre otras muchas actividades. Muchas gracias a todos ellos por participar en nuestro espacio. Gracias a nuestros televidentes que escriben, envían videos, preguntan
y proponen en nuestro espacio. Recuerden que la cita es todos los sábados a las 7 en punto de la mañana para hablar de los temas que ustedes nos proponen. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos o enviarnos videos desde la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus inquietudes, propuestas, dudas, recomendaciones mueven nuestra televisión. Porque nosotros somos uno como tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.